Pasamos página y le damos directamente la bienvenida a Pedro Busetti, como todos los martes, titular de Deuco. Buen día, Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. ¿Me Bueno, escuchan bien ahí? sí, por Perfecto. supuesto. Esperando como Perfecto. siempre cada martes porque nos ayudás a encarar distinto, viste, los problemas o las pequeñas presiones del día a día. Cómo hemos normalizado el tener una carga total en absolutamente todo lo que usamos, ¿no? Y las telecomunicaciones, el streaming, internet, se ha convertido en un tema esencial, digo. No podemos vivir sin eso, no podemos prescindir de eso porque es básicamente cómo trabajamos, cómo estudiamos. ¿Es esencial o no? Exactamente. Bueno, precisamente a partir de ese concepto de considerar a las comunicaciones, a las llamadas TICs, como un bien esencial, es que vamos a hablar hoy justamente de este tema, que lamentablemente, oficialmente, hoy no están siendo consideradas dentro del gasto de las familias en las estadísticas del INDEC. Mm. Cuando el Claro. INDEC hace las estadísticas mensuales, habla de servicios públicos y los relaciona con luz, gas y agua. No están incluidos, esto que bien vos decías, Rocío, los servicios de internet, telefonía celular, televisión por cable, que son esenciales para la vida humana, que ya lo había declarado la ley de servicios de comunicación audiovisual sancionada en 2014 lo declaraban en primer lugar servicio público, con lo cual deberían haber entrado para la consideración del INDEC en la categoría de servicios públicos para tener en cuenta en las estadísticas mensuales. Bueno, no se hace y tampoco se hace en los organismos institucionales, universidades, que hablan de servicios públicos. Siempre están relacionados con estos tres servicios, luz, gas y agua, y se excluye a la telefonía, internet y teléfono celular. Un Bueno, gastito que si sumamos, porque además como vienen en facturas separadas, creemos que son distintas cosas, ¿no? Y digo, ¿cuánto suma la factura de el grupo familiar si son varios y no están? Porque capaz que a mí me llega una, a mi señora le Ah, llega te otra, dividís, ¿viste? claro, y cuando empezás a sumar son 30.000 cada uno. eh, Después, digo, hay otra factura que es Debe la llegar a de 100 lucas seguro, que está, todo, no, ¿no? no, y la El de celular, los servicios de internet, yo creo sí, que ni está hablar. entre 80 y 90, sin tener demasiado, ¿no? O sea, Sí, el 80.000 servicio pesos, es malísimo. básico, ¿no? Y además se dieron cuenta, y esto hay que mencionarlo, que cada vez se paga menos por el tema de los servicios de televisión y todo, porque ya saben que la gente los tiene en función de las aplicaciones. Entonces, todo el costo está en el servicio de la banda ancha y el uso de internet. bueno, precisamente con lo que vos señalás, nosotros lo comprobamos todas las semanas, o jueves o viernes, estamos yendo a un centro de jubilados haciendo los trámites de la tarifa social del AISA o el registro de acceso a los subsidios. Y ahí tenemos que consultar a los usuarios sobre el gasto que tienen justamente en telecomunicación. Y no es lo mínimo, son 25, 30 mil pesos que un jubilado paga por tener en su domicilio televisión por cable, telefonía fija, internet. Y además, obviamente, tiene que sumarle el gasto en el teléfono celular. Con lo cual, un jubilado que tiene la mínima o algo más de la mínima está pagando entre 35 y 40 mil pesos para tener estos servicios que son esenciales. Y decíamos, Te quedas hablando del corto, índice, ¿eh? Me parece que yo por lo menos los que pregunto, en algunos casos están en 80, 90.000, porque los sí, sí, beneficios que te brindan van como venciendo. Entonces, capaz que te dicen, no, estoy pagando porque protesté en algún momento y me lo bajaron. Claro. Y al otro día entró ya el nuevo servicio con 80, Y 90 es un mil mes que pesos tenés que y se, pagar se eso, terminó sí la o sí. promoción. exactamente. Bueno, y a eso vamos. El INDEC dice en el informe que hace todos los meses
sobre estos servicios que el 93,7% de los hogares en Argentina tienen acceso a Internet. Ahí tenemos el primer dato que estaría justificando que Internet y estos servicios que estamos hablando estuvieran incluidos como servicios públicos. Bueno, no lo están. Vayamos ahora a un informe que da la Cámara Argentina de las empresas que manejan Internet. Y ahí tenemos la primera placa. Dice Cabase, a nivel nacional el 82,6% de los hogares cuenta con acceso a Internet fijo. Sigamos con la segunda. Veamos ahí por jurisdicción. Ahí tenemos. Fijémonos, en la ciudad de Buenos Aires el 90%, en Córdoba el 84,7%, en la provincia de Buenos Aires el 80%, y acá que señala que es importante, el 70% de los hogares con Internet fijo está concentrado en estas 5 jurisdicciones. ¿Por qué? Porque el resto del país tiene una penetración mucho menor. Y vayamos ahora a la tercera placa. Y acá pregunta, hace la Cámara, estos datos provienen de la Cámara de Empresas de Internet. ¿Por qué la gente da la baja del servicio? Casi el 40% lo da la baja, ¿por qué? O no tiene Internet fijo, porque el costo es elevado. Segundo punto, 29% disconformidad con el servicio. Y en este punto nos queremos detener. A partir del DNU 70-2023 del presidente Milei, el ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, ya no tiene más regulación sobre estos servicios. Quiere decir que este 29% de los usuarios que se quejan del servicio no tienen hoy a dónde hacer una queja institucional para que se le resuelva el problema. Sigamos con la próxima placa. Acá esto es importante porque la Cámara está diciendo el acceso a Internet se encuentra condicionado a una serie de variables, entre las que resalta el costo de contratación del servicio y lo que esto representa con relación a los ingresos. Fijémonos lo que dice la Comisión de Banda Ancha para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que definió el umbral de asequibilidad, estableciendo como objetivo para el año 2025 que los costos de servicio de banda ancha de nivel básico deben representar menos del 2% del ingreso nacional bruto mensual por cápita. Y en Argentina, tal cual lo dice la Cámara, esto hoy alcanza al 3% y el costo promedio del que estábamos hablando recién es de 35.603. En tu mundo. Y como decíamos recién, como contaba, en tu planeta. Estamos hablando del costo promedio. Ahora, fijémonos que este costo promedio que dice la Cámara de Internet es el 10% de una jubilación mínima. Claro. ¿Sí? Sí, encima eso, ¿no? Encima consideramos todo abajo, ¿no? que con tan bajos ingresos, encima servicios caros. Parece que lo perdimos. Ahí está. Además, esta meta de las Naciones Unidas que señala el informe son a las que adhirió la Argentina. No es algo que no tenga que ver con nuestro país. Las Naciones Unidas dice que el costo del acceso a banda ancha tiene que ser inferior al 2% del ingreso nacional bruto per cápita. ¿Sí? Bueno, hoy estamos en un 3%, y el año pasado, como dice la Cámara, estábamos en un 4%. Con lo cual, evidentemente, y con este costo que señala bien acá la Cámara, que es un costo mínimo de 35.600 pesos, evidentemente hay razones fundadas
para que estos servicios estén incluidas dentro de los conceptos que analiza el INDEC cuando habla de canasta básica, cuando habla de encuesta permanente de hogares y cuando habla de nivel de ingreso. De la misma manera que el INDEC debiera incluir también los gastos de una familia en el alquiler cuando toma en cuenta el nivel de ingreso que tiene que tener una familia para cubrir los gastos mínimos. Igual, Pedro, Lamentablemente, te voy a sí, interrumpir, porque digo, me parece que acá sí, es la práctica también de estas empresas que son oligopólicas y que en definitiva no tenés mucha chance, te podés cambiar de una a otra, pero no hay un montón de variables y se han puesto, han decidido competir dentro de unos costos acomodados entre ellos, todos más o menos ofrecen la misma plata, pero la realidad es esta, de entrada, la puerta de entrada te dan todo. ¿Sí? Te dicen, te damos este servicio, este bonificado, te vamos a sacar. Claro, y todas esas bonificaciones que parecen de entrada una gran ventaja, se transforman en costos fijos una vez vencidos los plazos que ellos mismos establecen. Saben que lo recuperan, Entonces ¿no? empiezan, no, claro, lo que pasa es que se terminaron las bonificaciones de no sé qué, de acá, de allá, del otro lado, y pasás de una oferta de entrada de 15.000 pesos, 12.000 pesos, te dicen, no, te damos todo por 12.000 pesos, más bonificado el servicio de Con lo instalación. difícil que es después cambiar de empresa si vos estás en desacuerdo, ¿no? Claro. O encontrar una alternativa. Te además está quedas la agarrado. contradicción inaceptable de que un usuario que tiene una cantidad de años contratado un servicio de una determinada empresa, se entera que están dando un servicio de Sí. la misma calidad que el que está pagando 40, 50 mil y lo están ofreciendo a 15 mil para nuevos usuarios. Algo que evidentemente si hubiera controles, si se cumpliera la ley que bueno, fue eliminada de servicio de comunicación audiovisual, no podría existir. No puede ser que hoy haya ofertas por un determinado servicio por 15 mil, cuando el usuario que tiene una antigüedad en la empresa está pagando 2 o 3 veces más por el mismo servicio. Eso es En mi barrio, ¿sabes inaceptable. cómo le decían? Te cobran por la cara, ¿viste? Te Eh, vieron la cara. claro, Bueno, acá más o hablando, menos es hablando eso. de, hablando de costos, vayamos a la siguiente placa que tiene que ver con los servicios de streaming. Ahí vemos qué interesante que es esto. Fijémonos cómo penetran las aplicaciones que, bueno, las de streaming. En primer lugar está, ¿quién está primero? Netflix, Sí. 51% de los usuarios. Bueno, después Disney 24, HBO 15, etcétera. Pero pasemos a la próxima placa, que tiene que ver la situación con los costos de los servicios. Esto también es muy interesante. Dice, de los servicios contratados, ¿considera justo el precio pagado? Bueno, fijémonos qué interesante que es. En la primera columna a la izquierda, cuando habla de Internet fijo, dice solamente el 21,4% está contento con lo que está pagando. Y el 30,9% no, pero no tengo alternativa. Y así sucede lo mismo con streaming, telefonía móvil y televisión paga. Y por último, la última placa, Que la más del situación 60% dice, no, no me queda otra, estoy disconforme. claro, La verdad que exactamente. vergüenza, Bueno, no se ponen colorados, ¿eh? es muy interesante porque estos datos no están proveniendo de una consultora que no tiene relación con las empresas. Surge de la Cámara de las Empresas, con lo cual está diciendo cómo brindan los servicios, cuál es el costo de los servicios, cuál es la conformidad de los usuarios. Y acá la situación futura. Bueno, acá tenemos varias. El 48% dice, no considero ninguna opción. ¿Y por qué no considera ninguna opción? Porque está concentrado, porque el 95% de estos servicios en todo el país está en manos de 5 empresas, como mucho. Y si se produce
la fusión que está ahora en discusión de personal, serían 4 empresas, ni siquiera ya serían 5. El resto lo manejan, lo brindan las cooperativas, las pequeñas empresas que están a lo largo y a lo ancho del país, pero que no tienen una cobertura. Por eso, y también atendiendo a lo que vos decías recién, si aquí hay acuerdos de precios, Sí, sí. evidentemente cuando uno compara por determinado servicio cuál es el precio que cobra una o la otra empresa, va a ver que hay una paridad. La discusión o la competencia, digamos así, se da con las promociones. Cuando los precios están estables, hay una homogeneidad en los precios que se le cobran a los usuarios. Y, lamentablemente, como esto ha dejado de estar regulado, aumenta todos los meses por encima de la inflación. No hay ningún mes del año donde estas empresas aumenten los servicios de acuerdo al nivel de inflación. Siempre están por arriba de los niveles Claro, inflacionarios como el que salario. establece el INDEC. Como el salario. O sea, todos los meses pagamos una parte más de nuestro sueldo, se Claro, va en eso. más a internet, más a los servicios de streaming, más a también las plataformas y las aplicaciones nos cobran cada vez un poquito más porque ajustan por dólar, ajustan por Claro, con inflación, ajustan los por todo. impuestos de Sí. un... Sí, te descuentan un Y montón de ahora cosas. vamos a ver qué pasa con eh, con el nuevo costo del dólar, si esto se sigue incrementando, qué impacto va a Ah, Ah, vos no lo tener decís había que va a pensado así, aumentar, claro. Pedro. en Tenés estos razón. servicios que al no estar regulados le permiten a las empresas disponer un precio, una tarifa en forma unilateral sin ningún tipo de control. Lamentablemente, esta es una situación que dentro de la oferta electoral que vamos a votar el próximo domingo debiera ser tenido en cuenta porque estamos hablando de que más del 90% de los hogares tienen internet, deberían tener un costo accesible y obviamente esto implicaría que no solamente el 93,7, sino que llegáramos a tener una cobertura universal de este servicio para todos los argentinos, ¿no? Bueno, pero esta Bien. es la libertad, ¿no? Libertad de La mercado, libertad de elegir. la libertad de elegir entre las 4, 3 o 2 empresas, porque digo, cada vez se va haciendo más finito, las empresas se van monopolizando, se van adquiriendo unas con otras, y bueno, la libertad empieza a ser acotada, ¿viste? Porque ¿qué Es libertad la tenés? libertad de las empresas a Claro, cobrarte lo que quieran, claro, ¿no? En es la libertad realidad, de no de poder ellas. elegir también. Además, como ustedes decían al principio, como decía Rocío, hoy no tener teléfono celular, no tener internet, significa estar fuera del sistema. Tal cual. Porque Y hoy para trabajar. la mayoría de las gestiones que tiene que hacer un ciudadano, tanto oficiales, institucionales como servicios públicos, se maneja por internet o utilizando el teléfono móvil. Por lo tanto, ojalá que dentro de alguna de las propuestas electorales que vamos a votar el próximo domingo se tenga en cuenta, entre otras cosas, por supuesto, este tema que es fundamental, sobre todo porque hay, como también decían las placas de Cabase, hay una concentración de la demanda en las grandes ciudades y el interior profundo, Jujuy, Catamarca, Salta, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, allí la demanda es muchísimo menor, o sea, la llegada de Internet a esas provincias no es del mismo nivel que es en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza. Por lo tanto, allí también hay un déficit de acceso, de universalización que debería ser tenido en cuenta dentro de las políticas oficiales. Pero bueno, aguardemos que haya un cambio en algún momento y que sea el inicio el próximo 26 de octubre. Bueno, y si no, Eso. el mercado te va a proveer Starlink
Ah, qué que, lindo. que ya lo están, Elon Musk. y claro, viene Elon y te Viene y dice, lo aplica él. si Viene, te no tenés trae internet, yo te ofrezco. El valor también estaba casi igual al servicio, no, un poquito más caro creo que es, al Sí. servicio que podés adquirir en una vivienda de una casa. Pero bueno, si no hay conectividad, te dicen paga más, pero vas a tener, ¿no? Así que las soluciones vienen desde el cielo. Ahí están las fuerzas del cielo, ¿viste? Ahí está. Los satélites que Satélites están de dando Elon. vuelta y que tienen un solo proveedor, porque no va a haber competencia en esa Claro. área. Bueno, Pedro, Bueno, gracias, te deseamos No, buena al semana. contrario, no sabemos el Gracias gracias a al martes. internet ustedes. que nos comunicó hoy, mirá. Buen domingo el 26 de octubre. Dale. Bueno, que tengas Que también. sea un buen domingo el Que 26. sea un buen domingo. Gracias, Hasta el martes Pedro. que viene. Hasta el martes que viene. Pedro Bossetti, titular.